Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Saludos, bienvenidos a Regional 360 en nuestra segunda emisión del día de hoy, martes 6 de diciembre. El presidente lo sabía todo. Esas fueron las explosivas declaraciones del ex jefe de la DINI, José Fernández Latorre, solamente un día antes de que se decida la votación de la tercera moción de vacancia desde el Congreso de la República. Según aseguró Fernández Latorre, el presidente Pedro Castillo habría coordinado la fuga del exministro de Transportes Juan Silva y de sus sobrinos, quienes, según dijo, le habrían solicitado dinero para cumplir con fines ilícitos. Esta y otras informaciones a continuación. Estar encerrado por un hecho que no he cometido y que ese señor siga en Palacio, pese a lo que la inteligencia le advirtió desde el primer momento, eso no se lo voy a perdonar ni a él ni a nadie. Explosivas declaraciones de José Luis Fernández, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia DINI, complican la situación del presidente Castillo a un día de la votación de la tercera moción de vacancia en su contra. Según afirmó el ex jefe de la DINI, varios exministros y actuales ministros estuvieron involucrados en la fuga de los sobrinos del presidente, Jaime y Fray Vázquez, y del ex titular del Ministerio de Transportes, Juan Silva, todos en condición de no habidos. Al señor Dimitri Semanche, al señor Chero, al actual secretario general de Palacio de Gobierno. Estamos hablando de los ministros actuales. Ministros y el actual secretario general de Palacio. Por otro lado, también acusó a otro sobrino del presidente, Roosevelt Oblitas Paredes, de haberle pedido una gran cantidad de dinero para evitar la emisión de un reportaje. Y el señor Roosevelt Oblitas en un primer momento me pide 100.000 soles para poder manejar un reportaje que iba a ser difundido en un medio de comunicación. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué, disculpe? ¿A cambio de qué era el dinero? 1.000 soles. 100.000 soles para evitar que se emita un reportaje que perjudique al presidente. Además, Oblitas Paredes le pidió otra gran suma de dinero para la contratación de un asesor de inteligencia ruso. El mismo día me pide los $500.000. No, para contratar a un agente ruso que les iba a generar una donación o les iba a tramitar una donación de $30 millones. Pero estas no serían las únicas declaraciones en torno al presidente. Fernández Latorre mencionó sobre la supuesta violencia doméstica dentro del Palacio de Gobierno. Sin embargo, Fernández asegura que él no puede confirmar estos dichos. Por supuesto, se escucha en el audio. Habló de violencia doméstica. ¿El presidente Castillo ha violentado? Es algo que no me consta, pero es una versión que dentro del Palacio corría. Por ese hecho es que el señor Roosevelt Oblitas toma cierta importancia y cierta trascendencia en todo este escenario político, ¿no? Finalmente, José Fernández, ex jefe de la DINI, recalcó que le advirtió al presidente Pedro Castillo de los actos ilícitos por parte de algunos funcionarios a través de sus sobrinos. Estas declaraciones debilitan aún más al presidente Pedro Castillo a solo un día de que se decida si el mandatario permanecerá en Palacio o será retirado del cargo. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Nieve, granizo y lluvia. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología CENAMI informó que desde el pasado lunes 5 hasta este martes 6 de diciembre se registrará nieve, granizo y lluvia moderada en 46 provincias de la Sierra Centro y Sur. Según el informe, estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Las regiones que podrían ser afectadas son principalmente Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Huancavelica, además de otras 6 regiones que serían afectadas en menor medida.
Ante este anuncio, el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, exige a las autoridades de los gobiernos locales y regionales que mantengan informada a la población sobre las rutas de evacuación y zonas seguras. Además, aconsejan a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas y mantener lista la mochila para emergencias. No hay treguas. Lejos de mediar diálogo, un grupo de pobladores del anexo Huancute, provincia de Paucar Sarasara, en Ayacucho, mantienen retenidas a 1.700 personas y bloqueada la vía camino a la minera La Inmaculada. Por esa razón, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de la minera Ares de Hochschild Mining, José Augusto Palma, exhortó al gobierno central a que intervenga de inmediato para hallar una pronta solución a este conflicto que perjudica las labores y la salud de los trabajadores implicados. Por otro lado, José Augusto Palma rechazó que cuando la policía de la zona intentó mediar diálogo con los pobladores con la finalidad de relevar a los trabajadores, tuvieron un comportamiento violento y quemaron 7 volquetes y un cargador frontal. Cuando la policía fue para conversar con ellos por orden del fiscal y pedirles que se retiraran de la vía pública, procedieron a cometer actos violentos, como dije, destruyendo propiedad privada, intentando atacar el polvorín de la unidad minera, lo cual es peligrosísimo. Finalmente, lamentó que a pesar de que sea la propia minera Ares la perjudicada, sean ellos mismos quienes tengan que entender los puentes y buscar resolver esta situación sin apoyo del gobierno. Nosotros somos las víctimas, a nosotros nos atacan, a nosotros nos queman los volquetes y nosotros somos los que vamos a pedir el diálogo y de manera absolutamente intransigente ellos se niegan a dialogar. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. El 2022 ha sido un año marcado por el alza de precios y los subsidios del Estado. ¿Qué repercusiones han tenido en nuestro panorama económico? El índice de precios al consumidor a nivel nacional se elevó 0.45%. La inflación en nuestro país ha alcanzado el 8.18% y la repercusión ya se siente en la canasta familiar. Los productos que han sido más impactados por el alza son alimentos y bebidas, y tal como se predijo, las consecuencias de la crisis agraria se hacen más evidentes. Esto ha generado un aumento en el precio en el trigo para el pan. Estamos hablando del precio del maíz, que genera con la carne de pollo, y evidentemente oleaginosas, aceite. Hay toda una espiral, digamos, inflacionaria que se agrava por el problema interno de no haber abastecido con los cultivos de urea. ¿Cuál es el resultado de ello? Que lo que más aumenta de precios son los alimentos. ¿Y a quién se afecta cuando aumentan los alimentos? A los más pobres. A la inflación y la falta de empleo se ha sumado la inestabilidad social y política, ocasionando que nuestro país no sea atractivo para la inversión. Uno de los sectores más afectados ha sido la minería, en pleno auge de precios a nivel mundial y una producción nacional que ha generado este año 17.900 millones de soles de canon. Las inversiones podrían caer 2.000 millones el próximo año. ¿Qué hemos hecho en el mejor momento para la minería? En lugar de dar señales para decirles, vengan a invertir, somos un país con potencial minero, que tenemos unas ventajas competitivas, digamos, ante el mundo. Mire lo que sucedió. Cuajone, 2 meses se le cortó el agua. Las Bambas, permanentemente interrumpido. 2 campamentos incendiados en Ayacucho y ahora tenemos uno nuevo en el sur tomando la mina. Entonces, bajo ese tipo de señales, evidentemente lo que hacemos es ahuyentar la inversión. Nuevamente, los especialistas coinciden en que el problema económico del Perú no es la falta de recursos. No tenemos ningún proyecto de inversión. Mire, para tener una idea, el problema en el país no es dinero, ¿eh? El problema en los gobiernos regionales, los gobiernos locales, es mentira lo que dijo el señor Castillo diciendo que el dinero se quede en Lima. Eso es una farsa. Eso no es verdad. El dinero no se llega al interior del país, pero solamente se ha gastado en 54% al mes de septiembre. Ni siquiera, un poco más de la mitad. El resto del dinero regresa a Lima porque no lo gastan.
El lado más triste de la moneda se refleja en los índices de pobreza, que este año ha regresado al 30%, es decir, 10 millones de peruanos son pobres, y aunque sea necesario recurrir a los subsidios del Estado, una falta de política económica adecuada no hace más que agravar estos indicadores. No tiene sentido haber repartido un bono Yanapay a 13 millones y medio de personas, haberles regalado a los que ganan menos de 2.000 soles. Yo puedo ganar menos de 2.000 soles y no soy pobre extremo. Y por otro lado, el Congreso, en competencia populista con el gobierno, lo que hizo fue bajar el IGB. Al bajar el IGB de los alimentos, ¿a quiénes subsidia más? A los que consumimos más. Entonces, el subsidio tiene que ser focalizado, tiene que ser adecuadamente dirigido. No va a haber plata para todos, ningún Estado tiene para regalar. Es igual a regalar billetes en la calle. Y lo está condicionando a apoyo político. Lo estamos viviendo de lo que hemos hecho durante los últimos 20 años. Nos estamos consumiendo los ahorros de la abuela. Se estima que este año el crecimiento económico del Perú será alrededor del 2%. Una proyección similar o hasta del 2.5% se prevé para el próximo año. Una cifra que resulta insuficiente para la generación de empleo que necesita por lo menos de un 4%. Tenemos 1,5 millones de gente joven de arriba de 18 años que ni trabaja ni estudia. Esto explica toda la ola delincuencial en las calles. Con un crecimiento tan pobre del 2%, no vamos a generar empleo, no va a haber mejora de ingresos, va a aumentar la delincuencia. ¿Cuál efecto dominó? La crisis política cae junto a todos los sectores de desarrollo del país. A pocas semanas de terminar el año, lo único que queda como certeza es que estamos muy lejos de ver cumplida aquella promesa que se diluye en el aire. No más pobres en un país rico. Una innovadora iniciativa para hacer frente a la inseguridad alimentaria en la selva del Perú. Se trata de Beyond 2020, un proyecto que desde los Emiratos Árabes Unidos ha llegado a la región peruana de Ucayali para trabajar de la mano con la comunidad indígena Shipibo-Conibo en beneficio de la agricultura y el cuidado del medio ambiente en nuestro país. A través de la novedosa implementación de la llamada acuaponía, este proyecto, que de la mano con INMED Partnership for Children, una organización internacional de desarrollo humanitario sin fines de lucro, se ha instalado en el Centro de Excelencia del Instituto Pedagógico Superior Bilingüe de Yarinacocha y viene beneficiando a 2.000 personas en dicho distrito de Ucayali. Conversamos con el doctor Fernando Pérez, representante de INMED Partnerships, quien nos contó más sobre esta ambiciosa apuesta. Acuaponía es la integración de dos conceptos fundamentales, por un lado la piscicultura y por otro lado la hidroponía, que mezclados ambos conceptos en un circuito cerrado te permite tres condiciones fundamentales. El ahorro del uso del agua, al ser un sistema cerrado recirculante, te permite ahorrar 90% del uso del agua, utilizar 75-80% menos energía para el funcionamiento del sistema, y lo más interesante es que te permite producir, comparado con niveles de producción de cultivos tradicionales, te permite una producción hasta 10 veces mayor el rendimiento. Es decir, se trata de una innovación que permite reforzar la agricultura y piscicultura en un contexto nacional marcado por los embates del cambio climático y sus efectos, como la sequía que viene afectando a diversas regiones del Perú, además de la deforestación que aqueja a la Amazonía. En ese sentido, el proyecto de Beyond 2020 no busca solamente representar un parche ante una problemática coyuntural, sino que es una apuesta por el futuro. Esta infraestructura permanezca en el bilingüe de Yarinacocha y estamos terminando de preparar todo un paquete de tecnológico para que sea accesado por vía internet para un curso totalmente gratuito donde se plantean las especificaciones técnicas del funcionamiento de esta metodología para quien quiera llevar adelante el curso. Una innovadora propuesta que busca perdurar en el tiempo, en beneficio de nuestras comunidades indígenas.
Gracias por su preferencia. Lo invitamos a seguir el desarrollo de la actualidad informativa a través de nuestra página web y todas nuestras redes sociales. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión por este mismo canal. Ahora los dejamos con la efeméride del día. Cada 6 de diciembre, Trujillo, la ciudad de la eterna primavera, se viste de gala para celebrar un año más de su fundación española, la cual se dio en el año de 1934 por el español Diego de Almagro. Si bien la fundación de esta ciudad fue oficializada por Francisco Pizarro en marzo de 1535, esta fecha del mes de diciembre representa un preámbulo que los trujillanos recuerdan con mucha emoción. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.